Hoy vamos a hablar de un tema muy propio de este tiempo de Cuaresma, la Pasión de Cristo y la Sábana Santa, mito o hecho histórico. Para ello contamos con la presencia de dos invitados de gran nivel, tanto profesionalmente como humanamente hablando, dos primerísimas espadas. Por un lado tenemos a Monseñor Abilio Martínez Barea. También contamos con Francisco Luis Delgado Escolar, profesor catedrático de latín de enseñanza media durante 41 años. La actividad que nos ha traído hoy aquí lleva por título Mito o hecho histórico, la Pasión de Cristo y la Sábana Santa. El centro de la historia, el hecho más relevante de todos los tiempos, es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ningún personaje tuvo tanta trascendencia en el modo de pensar y de sentir de la humanidad como él. Para unos fue un hombre extraordinario, para otros fue algo más, Dios encarnado. Benedicto XVI comenta en su libro Jesús de Nazaret: para la fe cristiana resulta fundamental referirse a hechos históricos reales. Tras continuos estudios que pretendían precisamente acabar con su historicidad, podemos decir que la existencia de Jesús de Nazaret es un hecho realmente histórico. La arqueología, la filología y la historia son ciencias que, más que poner en peligro la fe, lo que han hecho es apuntalarla. La Sábana Santa o Sudario de Turín, la pieza ágrafa que más interés ha despertado. Para unos se trata de un tejido medieval, para otros un sudario mortuorio con polen de la Judea del siglo I, y para otros un objeto digno de veneración, porque plasma la pasión, muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. Si bien se le ha llamado el quinto evangelio, no es un objeto de revelación, no es un dogma, sino que es un objeto material, sobre el que la Iglesia Católica no se ha manifestado oficialmente, ni a favor ni en contra de su autenticidad, como la reliquia que envolvió el cuerpo muerto de Jesucristo. El principal reto que plantea la Sábana Santa no es su autenticidad, sino cómo explicar científicamente la formación del negativo fotográfico de la imagen dorsal y frontal del varón que figura en el centro del lienzo. A día de hoy no es posible, con los aparatos que tenemos, crear una imagen tridimensional como la que aparece en ella. Pero todo esto lo veremos primero desde una explicación desde el Evangelio y después desde una explicación de la Sábana Santa. Dicho lo anterior, queremos plantearnos por lo menos algunas cuestiones y vamos a empezar contigo, Abilio. ¿Qué pruebas avalan la historicidad de Jesucristo? Cuéntanos. Muy buenas tardes y agradezco la invitación a la bitácora de, como ha dicho Ana Rosa, algo tuve que ver en el inicio de esta aventura y aunque el tema es la pasión, muerte de Jesucristo, la cuestión histórica, ¿verdad? No tanto la resurrección, que pertenece al ámbito historia, aunque fue real. Digo que el tema es un tema que después la Sábana Santa lo atestiguará, de un hombre que sufrió muchísimo, como aquellos miles de personas que fueron crucificadas en tiempo de Jesús y más tarde. Sin embargo, pues para mí es una gran alegría estar en casa, me apetece muchísimo haber venido hoy aquí a este encuentro con la bitácora, con este tema que nos prepara para lo que vamos a vivir en la Semana Santa, la historia de un hombre que dio su vida por la salvación del mundo. Hoy el tema es muy histórico, el tema es muy histórico. Y ciertamente este tema de buscar a Jesús, al Jesús de la historia, que se diferencia del Cristo de la fe, pero no son absolutamente contrarios. Este acercamiento al Jesús de la historia, a ese Jesús que anduvo por Jerusalén, por Palestina,
es un tema que siempre ha preocupado a los cristianos. Ya de hecho, en el credo, que es antiguo, el credo que profesamos, tanto el credo niceno-constantinopolitano como el credo de los apóstoles, decimos, creo en Jesucristo. Solamente decir Jesucristo, ya estamos hablando, por un lado, del Jesús de la historia y también el Cristo de la fe. ¿Cuál sería la expresión para entender al Jesús de la historia y al Cristo de la fe? Sería la siguiente. Si Jesús no hubiera existido, el Cristo de la fe, el Cristo resucitado, sería un fantasma. Porque no tendría base, no tendría historia. Por eso, desde el primer momento, ha preocupado a los cristianos la historicidad de la vida de Jesús. Durante muchos siglos, hasta el siglo XVIII aproximadamente, los cristianos han estado convencidos de que se conocían con certeza todos los pormenores de la vida de Jesús. Todos los pormenores de la vida de Jesús. Pero hay que hacer aquí una explicación que creo que a nadie asustará ni a nadie le extrañará. Cuando hablamos de los evangelios, que por cierto son obras muy cercanas a la vida de Jesucristo, que distan muy poco de cuando Jesús vive y muere, cuando hablamos de los evangelios no tenemos que entenderlos como biografías al estilo del siglo XX, siglo XXI, con una mentalidad absolutamente racionalista y con una mentalidad absolutamente del siglo XVIII, XIX y XX y XXI. No. Cuando hablamos de los evangelios, ciertamente nos transmiten la historia de Jesús, pero no nos dicen exactamente la hora que nació, no nos dice exactamente cuánto pesaba, cuánto medía. Eso es pensar en Jesús, en la historia de Jesús, con una mentalidad del siglo XXI. ¿Significa esto que los evangelios no nos transmiten la historia de Jesús? No, los evangelios nos transmiten la historia de Jesús, pero no pensemos que es una auténtica biografía con la mentalidad del siglo XXI. En el siglo XVIII, los racionalistas se empiezan a dar cuenta de que los evangelios no transmiten 100% una biografía. Y ellos piensan que son unas vidas, la vida de Jesús, que ha sido transmitida a través de auténticas visiones míticas. Es decir, el racionalista del siglo XVIII, del siglo XIX, piensa que los evangelios son unos mitos, que nos transmiten mitos. Eso no es cierto, Pero ante esa realidad, ha habido varias reacciones. Teólogos como un teólogo protestante, como Bullmann, dice, bueno, pues si ciertamente los evangelios no nos transmiten la pasión y muerte del Señor, que es, por cierto, lo primero que salió por escrito y oralmente sobre la vida de Jesús, se transmitieron los relatos de pasión, lo cual significa que ya nos están hablando de una gran verdad, porque no son los relatos últimos de los evangelios, son los primeros, el relato de la pasión. Entonces, Bullmann dice, vamos a ver, no nos metamos en líos. Sencillamente, si los evangelios es difícil ver la historicidad, el Jesús de la historia, es difícil verlo, a los cristianos no nos interesa. A los cristianos lo que nos interesa es el Cristo de la fe, el Cristo que nos han transmitido a aquellos que han tenido la experiencia de la resurrección y que por lo tanto nos dicen quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Y dejémonos de la cuestión histórica de Jesús. Pero esto para los cristianos no nos vale. Creo que decía Chesterton que él cuando entraba a la iglesia se quitaba el sombrero pero no la cabeza. Es decir, nosotros aplicamos a la fe, le aplicamos nuestra razón. Y hubo una reacción muy grande por parte de otros autores contra Bullmann, como Casseman, por ejemplo, los cuales decían, sí, podemos acceder al Jesús de la historia, lo que se ha llamado el acceso a Jesús. ¿Tenemos acceso a Jesús
o no tenemos acceso a Jesús a través de los evangelios? Y hay una reacción muy fuerte que se concreta en teólogos tanto católicos como protestantes a partir del año 1980, los cuales dicen: vamos a ver sobre los datos históricos de Jesús, vamos a ver cuántos opinamos que son verdad. Y si entre los que estamos la mayoría sale que este dato es histórico, es histórico. Si no es histórico, si no estamos de acuerdo, no lo ponemos como histórico. Esto ha dado lugar a mucha zozobra en la teología, no en la vida del cristiano, que seguimos fiándonos de que los evangelios realmente los transmiten lo que es el Jesús de la historia. Pero sí que en la teología ha dado, como digo, pues muchísimo que hablar, muchísimo que escribir. Insisto, los evangelios que son escritos a la luz de la resurrección nos transmiten el Jesús de la historia. Podemos acceder al Jesús de la historia. Hay un autor, Santiago Guijarro, que ha sido catedrático de Nuevo Testamento en la Universidad Pontificia de Salamanca, el cual decía que tenemos, para acceder a la muerte, pasión y muerte de Jesús, tenemos una combinación de textos religiosos, que son los evangelios. Ojo, a través de los evangelios llegamos a la historia de Jesús, aunque sean documentos pospascuales, después de la resurrección del Señor, y por lo tanto iluminados por la resurrección del Señor. Pero, como digo, el relato de la pasión es el primero que empezó a oírse y el primero que empezó a escribirse. El relato de la pasión, lo cual significa que está muy cerca de lo que ocurrió. No se puede engañar cuando uno ha vivido muy cerca un acontecimiento. Podrás ocultarlo cuando hayan pasado 2000 años, que ya nadie se acuerda de aquello, pero cuando ha ocurrido tan cercano, pasión y muerte del Señor, eso no se puede mentir, porque mucha gente te lo puede echar en contra, ¿verdad? Entonces tenemos los relatos de la pasión, las cartas de Pablo, que se centra sobre todo en la teología de la muerte y resurrección del Señor, pero como ha dicho Ana Rosa en la presentación, sobre todo tenemos también fuentes no cristianas, absolutamente verídicas y absolutamente que no se pueden decir que no sea verdad. Son auténticas, de autores que no son cristianos. Uno de ellos es el historiador judío Flavio Josefo. Voy a leerlo, cuando sea el momento yo termino, no hay ningún problema. Voy a leerlo porque me parece muy interesante lo que un historiador judío, Flavio Josefo, dice sobre la muerte y sobre la pasión y muerte del Señor. Las obras más importantes de Flavio Josefo fueron La guerra judía y las antigüedades de los judíos, escritas ambas por los años 90. Josefo menciona a Jesús en dos ocasiones, ¿no? Al hablar de la lapidación de Santiago en Jerusalén, dice que es hermano de Jesús, llamado Cristo. Un historiador que no es cristiano, un historiador que no ha vivido la experiencia de la Pascua. Y dice, Santiago es el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Y también dice lo siguiente: en aquel tiempo, dice Flavio Josefo, apareció Jesús en la obra Antigüedades de los Judíos, un hombre sabio. Fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, el gobernador romano, Pilato, que históricamente era el gobernador de Jerusalén, el gobernador de Judea, cuando Jesús, ¿no? Dice, y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los hombres principales de entre nosotros, los judíos, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Dice Flavio Josefo, un historiador judío. En dos ocasiones hace referencia a la existencia histórica de Jesús y hace referencia a que murió en la cruz. Estos datos es para que después, a través de la Sábana Santa, que como se ha explicado no es un dogma, pero sí puede servirnos para ver cómo fue esa historia de la pasión y muerte del Señor, corroborada
que corrobora los datos del Nuevo Testamento. Y hay también dos escritores romanos, o varios escritores romanos. Uno, el historiador Tácito, el otro, el escritor Suetonio y Plinio el Joven. Ofrecen breves datos sobre Jesús, pero suficientes para estar la existencia de Jesús histórica y su crucifixión y muerte más documentados que muchísimos personajes de la historia, incluso posteriores. Sus referencias tienen un valor documental importante, pues son observadores neutrales e incluso hostiles al movimiento cristiano. Estos escritores romanos eran hostiles al movimiento cristiano, no tenían ninguna cercanía a ellos, con lo cual no les interesaba decir que Jesús realmente había existido. No dudan en ningún momento de la existencia de Jesús. Ofrecen de él una imagen esquemática. Jesús es oriundo de Judea. Ha sido ejecutado bajo Tiberio por el gobernador Poncio Pilato y en el momento en que escriben es venerado por sus seguidores como un dios. Estos datos se compaginan plenamente con lo que dicen las fuentes cristianas. Santiago Guijarro dice que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Ningún historiador serio duda hoy de la veracidad de la muerte de Jesucristo, que recogen los 4 evangelios y mencionan textos de autores no cristianos, como el historiador judío Flavio Josefo, que afirmó en sus escritos a finales del siglo I que Pilato lo condenó en la cruz. La muerte en cruz es el hecho histórico mejor atestiguado de la biografía de Jesús. La muerte en cruz. Es decir, que si vamos a la vida de Jesús, si en algo hay fuentes externas, no cristianas, que dicen que eso ocurrió así, precisamente es el que Jesucristo murió en la cruz. Hay otro autor, el cual no es de una espiritualidad cristiana. Yo he buscado un poco, que es Antonio Piñero, que ha escrito un libro, La verdadera historia de la pasión, el cual no se manifiesta como cristiano. Y este señor, ¿verdad?, La verdadera historia de la pasión, según la investigación y el estudio histórico, este señor Antonio Piñero dice: no conozco, un hombre que se manifiesta no creyente, dice: no conozco comentarista serio alguno que niegue la historicidad de la crucifixión de Jesús, puesto que fue algo terrible para los seguidores de Jesús, a los que planteó innumerables dificultades teológicas. La crucifixión era la muerte más denigrante, un tormento especialmente cruel del que no estaba bien visto ni hablar. No podía haber sido una invención de los primeros cristianos, por ser un hecho humillante del que los primeros apóstoles no salían bien parados por haber abandonado a Jesús. Estas son las fuentes no cristianas. Evidentemente tenemos las fuentes cristianas, que son los evangelios. El Evangelio de Marcos, escrito alrededor del año 70 después de Cristo, muy cercano a la muerte de Jesús. El Evangelio de Mateo, un poquito más tarde, años 80-90. Evangelio de Lucas, 80-90, son los sinópticos. Y el Evangelio de Juan, que es el más tardío. Estas 4 fuentes cristianas son fiables. ¿Por qué son fiables? Estas fuentes cristianas de los evangelios se han sido escritas a la luz de la pasión, de la resurrección. Se ha sido escrita por gente que ha experimentado que Cristo ha resucitado, que se ha sentido iluminado por la Pascua y por lo tanto su mente puede estar un poco, diríamos, un poco condicionada. Sin embargo, a los evangelios hay que tenerlos también como fuentes para acercarnos a Jesús. ¿Por qué? Porque a los evangelios, como a cualquier texto antiguo, la exégesis le aplica lo que se llama el método histórico-crítico. A cualquier documento antiguo se le aplica el método histórico-crítico. ¿Qué quiere decir el método histórico-crítico? Pues que cuando uno lee los pasajes de la pasión y de la crucifixión del Señor y de su muerte, uno va a la historia y estudia ese pasaje en la historia que ocurrió. ¿Qué pasaba? ¿Fue Poncio Pilato? ¿Existió Poncio Pilato en ese momento? Y comprueba que Poncio Pilato sí existió en ese momento, que fue crucificado. Pero es que en tiempos de Jesús se crucificaba, porque si no se crucificaba en tiempos de Jesús,
lo que nos están transmitiendo los evangelios igual no es verdad. En tiempos de Jesús los crucificados eran a miles. Dicen los historiadores no cristianos. Había a miles. Era un método ordinario para ejecutar. No había que hacer cosas muy graves. Solamente con declararse contra el imperio sobraba. Entonces, a los textos de los evangelios, que os invito a leer los relatos de la pasión, que están en los 4 evangelistas, ¿verdad? Sinópticos y Juan, los relatos de la pasión, se les aplica el método histórico para ver si realmente dentro de su historia aquello pudo ocurrir o no pudo ocurrir. Y se le aplica también la crítica literaria. Esto es una parábola, por ejemplo. Esto es ¿a qué género literario pertenece? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? Y en aquellos siglos donde se escriben los evangelios, ¿cuáles eran los géneros literarios? Y aplicándose a los evangelios el método histórico-crítico, se llega a la conclusión, como digo, de que la pasión y muerte del Señor ocurrió tal como la cuentan los evangelios. Puede haber algunos datos, los historiadores, pero no nos interesa, ¿verdad? Puede haber algunos datos que son añadidos a la experiencia pospascual, pero lo fundamental, los datos fundamentales, la flagelación, la crucifixión, el ser llevado al Calvario, todo eso que la sábana santa va a decir, esta sábana santa nos muestra una persona que sufrió esto, realmente el Señor lo sufrió. Y termino con esto del método histórico-crítico. Voy bien de tiempo, ¿verdad? Termino, tengo mucho más, pero no os preocupéis que no os lo voy a contar. Pero es que me pareció interesante porque me lo indicaron que en una novela del despertar de la señorita Prim, de una tal Natalia San Martín, que coloca todo lo que ocurrió en Francia, en San Ireneo d'Arnois, aunque ella es de Arnois, de Galicia, pero ella, hablando con un señor que llama el señor del sillón, ella es una bibliotecaria, aparece lo que se llama el papiro P52. ¿Y qué ocurre con el papiro P52? Pues con el papiro P52, llamado también fragmento de San Juan, nos describe el capítulo 18, varios versículos del capítulo 18 de San Juan que hacen referencia a la pasión y muerte del Señor, Rey de los judíos, etcétera, ¿no? Son estos versículos: lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Lo del título de rey de los judíos parece que es de lo más histórico que podemos y comprobado, ¿no? Porque eso le preocupaba mucho a Poncio Pilato, porque si era rey iba contra el imperio, hay que ejecutarlo, hágase, ¿no? Entonces, este documento P52 o fragmento de San Juan se encuentra en la biblioteca John Rylands, creo que se pronuncia así, que yo soy de francés, que no soy de inglés, de la Universidad de Manchester. Bueno, pues este texto, fijaos, este texto es del año 125. Algunos autores lo datan un poquito más tarde, 160, pero este texto es del año 125. ¿Y a qué viene esto? A que nos creemos fácilmente no, hay que creerlo, una serie de textos que no son de los evangelios con facilidad, y a lo mejor son posteriores las copias a lo que tenemos de los evangelios. Y en esta novela, entre el señor del sillón y la bibliotecaria, le dice el señor del sillón a la bibliotecaria, dice a la señorita Prim: ¿sabe cuántos años separan a Platón de los primeros fragmentos que tenemos de sus obras? Y responde ella: no tengo ni idea. Yo se lo diré, aproximadamente 1200 años. Este texto de San Juan, que ya relata esos versículos de la Pasión, 125 años. Y sin embargo leemos a Platón. Leemos a Platón y decimos: pues esto es la República de Platón. Los textos que tenemos de pensamiento de Platón y a través de ellos el de Sócrates, las obras que todos hemos leído y estudiado, son copias realizadas más de 10 siglos después de que se escribieran los originales. Sin embargo, tenemos manuscritos, ¿verdad?, que hacen referencia a este tema de la Pasión de principios del siglo II. Con lo cual, con esto termino. ¿Qué es lo que quería transmitir?
tanto a través de las fuentes no cristianas, indiscutibles, como a través de los evangelios, que hay que reconocer que están escritos a la luz de la pasión, nos podemos acercar de forma histórico-crítica, no de forma absolutamente ingenua, sino aplicando el método histórico-crítico como a cualquier otro texto de la antigüedad, para descubrir que el Jesús de la historia fue crucificado y murió. Y nada más. Espero que con lo de la sábana santa, Paco Luis, no me lleves la contraria, ¿eh? ¿O sí? Muchas gracias. Bien, entonces comienzo con ello. Vamos a ver si funcionan. Sí, bueno. Esta es una doble imagen de la sábana santa. Es la misma, es más cercana a la realidad la inferior, esta inferior, en cuanto al tono de color, y la otra está un poco exagerado el tono, pero nos ayuda a ver mejor la imagen en principio, ¿verdad? Entonces la he puesto con esa finalidad. La sábana santa es una sarga levantina, tipo de la que hacían en Egipto, la que hacían en Siria, en Mesopotamia, con esta trama aquí, o bien como en espiga, ¿verdad? O bien cola de pescado, y de tres, la relación de 3 por 1, ¿veis? Un hilillo y luego uno que ocupa el espacio de los otros 3, ¿verdad? Estas son las medidas que tiene la sábana santa: 442 centímetros de longitud y 1,13 de anchura, con esta pequeña costura y añadido que tenemos en la parte superior de unos 8 centímetros, y 2 remiendos que hay a los lados, ¿no? Se ha discutido si esta tira aquí larga no era la venda con la cual envolvieron el cuerpo de Jesús dentro de la sábana. Posiblemente, parece ser que seguramente fue San Pedro. Hay algunos apócrifos, evangelios apócrifos, que dicen que fue San Pedro el que se llevó, el que guardó la sábana que había envuelto a Jesús y el sudario. Y seguramente, pues eso, la venda que rodeaba todo el cuerpo, pues y lo ataba, pues lo utilizaron para ponerlo aquí y que se conservara en esta parte, ¿no? Y estos son remiendos posteriores que se hicieron, pues porque se había desgastado toda esa zona. Bien, aquí vemos la unión de las dos zonas de la sábana y el tipo de cosido que tiene. Sería así el envoltorio cuando llevaron a Jesús al sepulcro, pues esta sería la sábana, esa sábana de 4,42 que hemos dicho, que envuelve perfectamente toda la zona dorsal y la parte frontal del cuerpo de Jesús. Bien, así estas serían las vendas de las que hablábamos, ¿verdad? Y es lo que nos dice el Evangelio de San Lucas y de San Juan, ¿no? Lo envolvió en un lienzo y lo depositó en un sepulcro excavado en la roca. José de Arimatea y Nicodemo lo envolvieron con vendas de lino bien empapadas en los aromas. Luego haremos un comentario sobre ese tema, porque en la sábana santa hay polen de muchas ciudades, de muchas zonas por las que pasó, pero fundamentalmente casi todas son de la zona de Jerusalén. Y es que, claro, los aromas de la mirra y eso estaban hechos con flores y de la zona de Jerusalén, y entonces al aplicarlo sobre el cuerpo o sobre las vendas, después se han mantenido ahí ese polen, y son un testimonio de la antigüedad y la autenticidad de la sábana santa. Los papas y la sábana santa, algo ya nos ha comentado Abilio, pero San Pablo VI afirmó que la sábana santa es la reliquia más importante en la historia de la cristiandad.
y de San Juan Pablo II también, en la visita que hizo en mayo de 1998. Fijaos, para el creyente es el espejo del Evangelio, la imagen del sufrimiento humano, del pecado del hombre y del amor de Dios. 4 frases contundentes, ¿no? Y además, que hoy no entraremos en ese aspecto, lo dejaremos para otra ocasión, es testimonio de la resurrección de Jesucristo. La victoria de Cristo nos comunica la certeza, es de San Juan Pablo II, esta frase también, ¿no? La victoria de Cristo nos comunica la certeza de que el sepulcro no es el fin último de la existencia. Dios nos llama a la resurrección y a la vida inmortal. Bien, ¿qué observamos entonces en la sábana santa? Hemos dicho las franjas superiores. Bueno, ¿y qué hay en el interior? Bueno, lo primero, vemos dos quemaduras lineales, longitudinales, que se produjeron en un incendio en el año 1532, en el monasterio de Lirey de las Madres Clarisas. Y dejan libre una zona central de unos 55 centímetros. Dentro de esta zona se ven la imagen anterior, el frontal, ¿no? Y la zona posterior, ¿no? Las imágenes anterior y posterior de un cadáver y que muestran las lesiones de la pasión y crucifixión, ¿no? Pues, por ejemplo, la herida del costado, los clavos en las muñecas, en la nuca la corona de espinas, ¿no? Bueno, muestran estas señales de la pasión y de la crucifixión. Hay unas marcas en forma de cerco producidas por el agua, que son estas marcas de ese incendio que hemos dicho que hubo en 1532, estaba dentro de un arca, entonces un arca de plata y de madera, entonces para sofocar el incendio y que no se quemara la sábana, echaron agua y entonces ha dejado estos cercos de agua. Las manchas en forma de cerco de agua. Manchas de sangre y de fluidos corporales que sí que traspasan al otro lado. La imagen, hemos dicho que no, la imagen anterior y posterior no traspasa al otro lado. Esto no se ve al otro lado, pero donde hay sangre, en el otro lado ha sido absorbida por el lino, por la tela, y se ha pasado al otro lado. Y remiendos, vemos también unos remiendos de tela blanca en forma triangular, que son los que se pusieron pues, porque ahí las gotas de plata del relicario destrozaron, lo quemaron absolutamente todo y quedaban ahí unos huecos, ¿no? Y entonces se pusieron unos remiendos, las Madres Clarisas, 2 años después, les pusieron estos remiendos que luego ya se han ido quitando y se ha ido cambiando absolutamente todo. En 2002 se hizo una limpieza absoluta de todo y se ha guardado en una urna allí en la Catedral de Turín, en una capilla lateral. Bien, pues vamos a ir viendo un poquito cómo fue la pasión, ¿no? Bien, los romanos aplicaban, la flagelación era un castigo durísimo que aplicaban los romanos y a Jesús no le aplicaron la ley judía de los 40 latigazos menos 1, sino que los romanos daban sin contar, ¿no? En concreto, pues bueno, ya veremos que se sabe que eran 2 personas los que le estaban azotando por la dirección de los latigazos de un lado y de otro, y que uno era un poquito más alto que otro. Pero en esta posición. El instrumento empleado era el flagrum taxilatum, que es este látigo, ¿no? con estas bolitas, que son las que han dejado después estas marcas. Las 4, este que tiene 2, o el que tiene 2, pues dejaría estas 4. Cada latigazo
dejaría cuatro marcas, ¿no? 4 ampollas, pero que supuran también y que por dentro rompen el tejido y sale sangre. Sale sangre, o sea, se acumulan gotitas de sangre en la piel. Bien, pues para que veamos, esta es la parte posterior, la nuca, esto sería la zona de la espalda, los glúteos, las pantorrillas. Bueno, pues en el recuadro, para que veamos un poquito todo esto que hay, estas marquitas que hay por aquí, todo eso son latigazos. Se le aplicaron, han contado 480 marquitas de estas dobles. O sea, 120 le dieron, no los 40 de los romanos, sino 120 latigazos, ¿no?, de los judíos, sino la flagelación romana, que era un escarmiento con la cual morían muchísima gente. Morían muchísimos de los condenados. Bien, esta parte de abajo es la zona de la cintura y, bueno, lo comentaremos en su momento, pero estos son regueros de la sangre y el agua que le salió después de la lanzada, ¿no? Entonces salió sangre y agua y entonces, como lo llevaron en la sábana desde el Calvario hasta el sepulcro, lo llevaron en la sábana, pues ahí se quedó un poco arqueado, bueno, no lo llevarían perfectamente estirado, sino un poco combada, ¿no? Pues ahí se juntó toda esa sangre y agua que salió del costado de Jesús. Bien, vamos a ver aquí en positivo, quiere decir, porque la sábana santa es un negativo fotográfico, pero bueno, lo que vemos directamente en la sábana santa, en principio, es el positivo real, ¿no? Los dos, la parte frontal, para que veamos un poquito mejor, pues el rostro, la marca de agua que decíamos, otra marca de agua, las manos y la zona del costado. Y en el otro lado, pues toda la espalda con las cosas que hemos comentado, todos los latigazos. Bien, visto así, ahora ya hecho el negativo fotográfico, cuando se le hace la foto a lo anterior, que es lo que se ve en la sábana, pues lo vemos de esta manera, se convierte en un positivo, una imagen en positivo. Y aquí se aprecian, pues eso, mucho mejor, pues todos los latigazos, la nuca, la cabeza, el rostro, que luego iremos examinando poquito a poco. Bien, voy a utilizar a veces también, pues porque son muy expresivas, estas dos esculturas que hizo Juan Manuel Miñarro López, un artista sevillano, del Santísimo Cristo yacente, ¿no? Bueno, pues estas serían las marcas que dejaría la flagelación por el cuerpo, y por la parte dorsal, pues mucho más todavía, ¿no? Y es ese reguero de sangre que decíamos en la cintura. La corona de espinas no era o no fue como la que vemos en los Cristos habituales de la Edad Media y actuales. No es una diadema simplemente, ¿no?, sino que era un casquete. Era un casquete. Era hecho con... Mira, aquí es una muestra permanente de la sábana santa en Roma. Pues aquí vemos cómo era con espinos de ahí, de la zona de Judea, en forma de casquete. El Cristo de la Universidad, de Juan Manuel Miñarro, es sevillano, pero lo hizo para la Universidad de Córdoba, ¿no? Entonces vemos perfectamente el casquete, no la diadema. Bien, las heridas que causó la corona de espinas eran terribles. Se cuentan unas 50 heridas en toda la cabeza y en la nuca, 50 heridas. Y además coinciden perfectamente con las zonas de las venas y arterias principales que van por la cabeza. O sea, que no es una falsificación de que están puestas ahí después la sangre. No, es que donde por ahí pasaba una arteria o una vena importante.
Bien, entonces, pues aquí vemos en el pelo, en el pelo, en la zona de la frente, está en forma de 3, que es muy, muy típica, ¿verdad? Bien, esto son arrugas que tenía la sábana santa en sus momentos, ahora la han estirado ya todo perfectamente y le han quitado las arrugas, como os decía, a partir del 2002. Las heridas de la nuca son terribles. Hay que tener en cuenta pues, que, claro, teniendo la corona de espinas, primero, cuando va camino del Calvario y se cae porque lleva el patíbulo ahí, él va para adelante también, el patíbulo, entonces le da en la corona y se le clava, ¿no? También, entonces, por eso tiene tanto también en la cabeza, e incluso también en la propia cruz. En la propia cruz, cuando Jesús se eleva para tomar aire, se está rozando con el madero de arriba, con la parte superior. Está rozándose. Entonces, por eso hay tantas heridas en la zona de la nuca. Y luego hay escoriaciones, se notan aquí de haber llevado el patíbulo, roces, y latigazos también, porque le dieron latigazos por todo el cuerpo, absolutamente por todo el cuerpo. Incluso han dicho que hasta alguno en la cara también. Bien, esto es un esquemita de las cosas que tenemos, ¿no? Heridas de la corona, las heridas de la corona, una ceja que está partida, que fue seguramente en la caída, al golpearse contra el suelo. La nariz y el tabique nasal está roto también, como resultado de la caída. El pómulo está bastante hinchado, el que tocó contra el suelo. Luego la mejilla derecha tiene un golpe terrible, que vamos a verlo en la imagen, que seguramente está totalmente hinchado, y es el bastonazo que le dieron en el Sanedrín. Cuando él dijo que era el Hijo de Dios y uno de los criados le dio un bastonazo, rapisma me parece que dicen los griegos, le dio un bastonazo ahí, pues le ha quedado toda la inflamación y tiene esas medidas de 4 centímetros de gordito del palo con que le dio ese criado. Y también, bueno, el labio y el mentón también están inflamados de la parte derecha como consecuencia de la caída. Bien, aquí lo vemos en las heridas. No se ve mucho, por la luz esta de aquí, igual no, pero bueno, esta es la zona más hinchada. Bueno, es el negativo y el positivo, ¿no? Esta zona que están más hinchadas es el pómulo y la mejilla, ¿no? El músculo cigomático, que es el hinchado, y aquí lo mismo. No sé si lo apreciáis bien. Nos van a bajar un poquito la luz, a ver si Sí, podemos... por lo menos esta de aquí, esta que da aquí, me parece que no es necesaria. A ver. Ahí, sí. Mucho mejor, sí. Entonces, lo que decíamos, el músculo, bueno, el pómulo hinchado del golpe y el bastonazo. Y aquí se ve mucho mejor. El pómulo mucho más hinchado que este y esta zona, el golpe también hinchado, la mejilla por el bastonazo. El Cristo yacente de Miñarro lo recoge, me parece que estupendamente. El pómulo, la ceja partida, el pómulo y la zona del bastonazo, más hinchada. Irían así, iban los tres reos, los 2 ladrones y Jesús, iban los 3, y con las 3 caídas de Jesús, cuando se caía uno, se caían todos, claro, porque les arrastraba después. Y lo que decíamos es que la caída es
a plomo contra el suelo, es que no puede poner los brazos porque los lleva ahí atados, ¿no? Entonces cae con la cabeza y entonces pues por eso esas heridas que hemos visto en la nariz y en la parte derecha de su rostro. Bien, en la escultura de crucifixión del doctor Barbet, que es un médico cirujano francés, pues él diseñó, sugirió que se hiciera un Cristo con las características que muestra la sábana santa, ¿no? Entonces, veis ya la corona en forma de casquete y algo que no estamos acostumbrados, la crucifixión no es en la palma de las manos, sino que es en la muñeca. En concreto, bueno, también el Cristo de Miñarro también está hecho así, con los clavos por las muñecas, unos clavos tremendos. El resultado es pues esta terrible herida que hay aquí en la muñeca, toda la sangre que ha brotado y, bueno, observáis una de las consecuencias de la crucifixión es que vemos solamente 4 dedos. El pulgar no se ve. 4 dedos y otros 4. No se ve el pulgar. ¿A qué se debe eso? Bueno, más ampliado, es lo mismo. Bueno, pues se debe a que los romanos cuando crucificaban, hacían pasar el clavo por este pasaje, este huequito que hay aquí, entre estos 7 huesos de la muñeca, que se llama pasaje de Destot. Entonces clavan por ahí. Pero ¿qué sucede? Que al ladito del pasaje de Destot pasa un nervio, es el nervio mediano, que es el que hace que movamos el pulgar. Entonces basta rozarlo con el clavo, entonces inmediatamente ya se colapsa y se queda hacia adentro, porque le ha afectado a ese nervio que le impide mover el pulgar. Bien, el Cristo de Miñarro, el punto de crucifixión de los pies, sin más. Y bueno, pues en esta forma no es correcta la crucifixión con apoyo, con el apoyo que en algunos crucifijos medievales se pone, ¿verdad? Y las 2 piernas separadas. No. La sangre que hay en la sábana santa en los pies demuestra que el pie izquierdo estaba sobre el pie derecho. Tiene mucha más sangre el pie derecho porque ha recibido la suya, tiene la suya y luego la que le pasa también el pie izquierdo. Los movimientos de Jesús en la cruz, bueno, pues atado, el movimiento de inspiración se tiene que apoyar en los pies clavados y hacer fuerza con las muñecas también, tirar hacia arriba para poder levantarse un poquito y coger aire, inspirar. Y después se deja caer, ¿no? Entonces, continuamente, así un ratito, y cada vez que sube o que baja, pues entonces tiene un dolor terrible, ¿no? Porque se está haciendo fuerza sobre las partes donde tiene los clavos clavados, ¿no? En las muñecas y abajo en los pies, ¿no? Entonces también eso explica un poquito cómo las chorreteras estas que tienen de sangre en los brazos, hay más en una que en otra, posiblemente pues por esta
por esta posición. Aquí caería menos y aquí pues gotearía más. A ver. Bien, el tema de la lanzada, aquí lo tenemos como es en el negativo tenemos las posiciones invertidas, ¿verdad? Decimos. Entonces, parece que es el costado izquierdo, pero en realidad, al ser el negativo, corresponde al derecho, ¿no? Bueno, pues esta herida del costado, en lo que es la zona fundamental central de la herida, que con el microscopio lo han detectado perfectamente, tiene lo que es la perforación del cuerpo, del pecho, 4,4 centímetros de larga y 1,4 centímetros de grosor, que corresponde exactamente con las medidas de las lanzas de los romanos. Dice el Evangelio que cuando el jinete romano quiere certificar la muerte de Jesús, pues él se acercó y vio que estaba muerto, ¿no? Pero para certificar que estaba muerto, pues entonces él, como buen romano, se pone por la zona de la derecha, claro, porque cuando atacaban a otros o entre sí, luchaban los soldados, el escudo lo tienes en la izquierda. Entonces te estás protegiendo el corazón. Pero claro, donde viene el peligro es por la parte derecha. Entonces los romanos hacían una maniobra de estas para atacar siempre por la derecha y clavarles la lanza por la parte derecha, ¿no? Y por eso está en la parte derecha y, bueno, entonces, lo mismo, pero en la Sábana Santa con la localización. Por la parte derecha, la lanza entra entre el quinto y el quinto espacio intercostal, entre la quinta y la sexta costilla. Ahí, y atraviesa los pulmones y llega al corazón. Entonces, por eso sale sangre y agua. Porque en un cadáver, como ya el corazón no bombea, le clavas un cuchillo y no sangra, no sale nada de sangre. ¿Pero por qué sale sangre y agua? Pues eso, porque ha roto los pulmones, los ha atravesado, y al dejar abierta la herida, y la única sangre que puede salir es la que está en el corazón, ahí encerrada, en la última que se queda, en las contracciones del corazón se queda, y entonces por eso sale sangre y agua. Bien, lo mismo, aquí tenemos el Cristo de la Universidad de Miñarro, que es un Cristo sindónico, por eso, porque cumple un poquito con todo, él ha tenido en cuenta todos los detalles que refleja la Sábana Santa. Sí que me gustaría hacer la reflexión al hilo de lo que hemos estado viendo, uniendo estas dos visiones. Primero Abilio nos ha hablado de la visión histórica de los evangelios, la narración, ese método, cómo se ha escrito, cómo se escribieron y cómo hay que releer los evangelios. Y creo que has hecho mucho hincapié en que los evangelios, y es así, fueron escritos a la luz pospascual de un hecho que les marcó. Y es que es así, porque después de ver esto, yo creo que es que esto marca a cualquiera, porque lo que nos ha explicado Paco Luis es lo que le pasó a un varón. No ha profundizado, pues porque no ha querido meterse en muchas más historias, porque si no el tiempo vuela, pero sin embargo, a la luz de lo que vieron, ellos escribieron de lo que sucedió
se da testimonio. Y yo quería hacerte, Abilio, una pregunta. Benedicto XVI, el Papa Benedicto, escribió una gran trilogía sobre la vida de Jesús. ¿Qué nos cuenta de este momento? Porque Benedicto XVI es un gran estudioso. ¿De esto qué nos ha contado? Sí, Benedicto XVI escribió una trilogía sobre la vida de Jesús. El último es el que dedicó de la entrada en Jerusalén, ¿verdad?, el triunfo de Jesús con palmas y demás, hasta la resurrección. Este es el tercer volumen y trata precisamente de la pasión y muerte del Señor. Es muy recomendable porque he citado a José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, a Antonio Piñero, La verdadera historia de la pasión. Hay otros autores como Mesori, ¿verdad?, hipótesis sobre Jesús. Hay bastante escrito, Santiago Guijarro, hay bastante escrito sobre la historicidad de Jesús. Pero el Papa Benedicto XVI, cuando escribió esta trilogía sobre la vida de Jesús, es importante porque nos dice que el método histórico crítico que se ha aplicado, a veces se ha aplicado de manera salvaje, haciendo que de los evangelios casi desapareciera toda cuestión histórica, como si fueran todo, diríamos, invenciones a la luz de la Pascua. Más que invenciones no es la palabra correcta, interpretaciones de la vida de Jesús a la luz de la Pascua, que se hacen interpretaciones a la luz de la Pascua. Pero el Papa Benedicto XVI, que se puede leer este libro como reflexión para esta Cuaresma, dice que ese método histórico crítico debe ser entendido dentro de la tradición de la Iglesia. Eso es importante también. Él llama la exégesis canónica. De tal manera que cuando se aplique el método histórico crítico, se tenga también en cuenta lo que la Iglesia dice sobre ese texto. Porque si no podemos llegar a interpretaciones como todo este movimiento de los años 80 que se llama Jesús Seminar, viene muchísimo de Norteamérica, de autores norteamericanos, que a la hora de hacer la exégesis incluso llegan a decir de todo lo que vemos aquí en el Nuevo Testamento, ¿en qué estamos de acuerdo? En esto, pues eso lo vemos como histórico. En esto no llegamos a un acuerdo, no lo vemos como histórico. Al final acabas haciendo del Evangelio algo absolutamente, diríamos, inventado. El Papa Benedicto dice, sí, método histórico crítico, hay que aplicar el método sobre la historia, las fuentes, la crítica textual, crítica literaria, etcétera, pero siempre dentro de la tradición de la Iglesia, porque de lo contrario acabas haciendo una exégesis donde pueden desaparecer muchísimos datos de la historia de Jesús que forman parte de esa historia de Jesús y que no te hacen ver una visión global de lo que fueron los evangelios. Y creo que Benedicto XVI, en ese sentido, sí que es verdad que algunos exegetas le replicaron, pero yo creo que lleva razón. Que hay que hacer el método histórico crítico, pero hay que hacerlo también dentro de la tradición de la Iglesia, lo que él llama la exégesis canónica, lo que ese texto ha ido diciendo al cristianismo a lo largo de los 20 siglos de historia. Hola, pues enhorabuena. Mi pregunta va dirigida a Francisco. Enhorabuena por toda la documentación que tienes. Pero bueno, la conferencia inicialmente se titulaba Sábana Santa, mito o realidad. Por lo que entiendo, para ti es una realidad. Lo que pasa es que de esa realidad has estado hablando para ti, o sea, para tu sentimiento, como que esa realidad pertenece a Jesucristo. Entonces, habéis comentado que en aquel tiempo se crucificaban a cantidad de gente. Me imagino que, claro, cuando la Iglesia no ha validado exactamente que esa sábana santa pertenece a Jesucristo, pues será porque no hay pruebas concluyentes, pero yo veo que tú estás muy seguro. Entonces, me gustaría preguntarte que por qué tienes ese sentimiento de seguridad o por qué lo transmites, al menos. Perdón, no acabo de localizarle. ¿A dónde? Ah, vale. Vamos a ver. La Iglesia efectivamente ha dicho que no es ningún dogma y por lo tanto no es algo en lo que sustente nuestra fe.
hay otras cosas más importantes para sustentar la fe, ¿no? Que son los evangelios, fundamentalmente, evidentemente, ¿no? Pero la sábana santa nos puede ayudar, ¿eh? La Iglesia ha dejado siempre el tema de la historicidad de la sábana santa, la ha dejado siempre a los científicos. Que digan los científicos, dicen, no, yo puedo hablar de fe, puedo hablar de dogmas, pero yo de ciencia no estoy capacitada para hablar. Entonces, lo que tiene que hablar son los científicos de ese aspecto, ¿no? Ahora bien, la sábana santa, cuando hay, en otra ocasión y tengo otras diapositivas, ¿no? En las que se ve la perfecta concordancia entre las imágenes de la sábana santa y los evangelios, y después empiezas a hacer cálculos de, a ver, un hombre que ha sufrido flagelación y fue crucificado. Los romanos pocos, las dos cosas digo. Los romanos crucificaban a mucha gente y flagelaban a mucha gente, pero las dos cosas no, porque los romanos no castigaban dos veces por lo mismo. No se podía castigar dos veces. Entonces, o flagelación, que a veces morían directamente en la flagelación, o crucifixión. Pero dos cosas, los romanos raro que lo hicieran. ¿Cuántos más hay que tengan corona de espinas? Crucificados que los romanos crucificaran con corona de espinas, ¿cuántos sabemos? Pues no muchos. Con lanzada, para certificar la muerte porque Pilatos quería saber que estaba muerto, el que él había mandado, tampoco. Y así hay una serie de 8 o 9 cosas que tengo en una diapositiva y dices, vamos a ver, el porcentaje de certidumbre de que el hombre de la sábana sea Jesucristo es de un 99,81%. No es la certeza perfecta, pero prácticamente. Buenas, gracias por la conferencia tan interesante. Quería preguntarle un par de cosillas. Una, aquella prueba... Perdón, ¿a quién va la pregunta? A Paco. A Paco, sí. Paco Luis. Aquella prueba tan polémica que hubo del carbono 14, a ver qué opina usted un poco sobre ese tema, sobre la sábana santa que hicieron. Y también me gustaría que comentara algo, si le parece, sobre el Santo Sudario de Oviedo, a raíz de qué semejanzas puede tener, si también esa reliquia puede tener veracidad, como parece. Un poco la opinión de estos dos temas. Sí, sí, sí. Bueno, pues comenzando por el último, que es un poco más breve, el sudario de Turín coincide perfectamente en la forma, coincide en la sangre. La sangre AB es la misma de los dos, ¿no? Pero luego, poniéndoselo como el sudario simplemente era un pañuelo de unos 80 centímetros por no sé si por 50 y algo, que se utilizaba para tapar la cara. Se lo pusieron, al descenderlo de la cruz, se lo pusieron en la cara, porque no podía ir, ya sabes, los judíos lo que tenían con los muertos y las cosas de estas, ¿verdad? Entonces tenían que cubrir su rostro y lo llevan al sepulcro, que no estaba bastante cerquita, pero con el cubierto, ¿no? Entonces lo que se ha demostrado es que la sangre es la misma y que la forma en que lo ponen coinciden con las heridas también de la sábana santa, lo mismo, ¿no? Y en cuanto al tema del carbono 14, bueno, pues en 1988 hubo mucha polémica, ¿verdad?, por los estudios que hicieron los laboratorios y que daban
como unas fechas entre, me parece que 1230 y 1360 o 1390, ¿no? Siglo XIII, XIV. Bien, pues el propio inventor de la prueba del carbono 14 ya avisó que no iban a ser válidas los resultados, porque había muchísima contaminación. Las sábanas, el carbono 14 lo puedes aplicar a un jarrón o a un cuerpo que ha estado enterrado y ahí ha estado siempre. Lo sacas y efectivamente puedes averiguar, esto es del año tal, porque no hay contaminación. Pero la sábana santa tiene montonazos de contaminación, porque ha sido expuesta muchísimas veces en Turín, en Lirey, en Constantinopla, en Edesa, o sea, en Urfa, que se llama ahora Edesa, siempre, o sea, ha estado al aire libre, y la han cogido, y hay imágenes de varios cardenales cogiéndola toda la sábana santa, saliendo allí en un balcón y todos cogiéndola con la mano por la parte de arriba. Entonces, ya digo, el propio inventor de la prueba del carbono 14 dice que no es válida, ¿no? Y hay otros sistemas más actuales para ver el tema de la antigüedad. Ahora ya está guardada y ya no se puede hacer ninguna prueba, pero hay no me acuerdo cómo se llama, un investigador que hizo a él le dieron, participó en esas pruebas, y las pruebas les dieron unas tiritas a los diversos laboratorios, y a uno de ellos él tuvo la opción de coger una tirita en una exposición, un permiso que tuvo para coger del centro de la sábana santa, no de los bordes donde cortaron los trocitos para todos, ¿no? A él también le dieron eso, y daba esa época, 1200, 1300, ¿no? A él también tuvo la posibilidad de tener un hilo de la zona central de la sábana santa. Y la datación, en principio, del carbono 14 es la misma también para eso. Es la misma para eso. Pero, ¿por qué él considera que no es válida? Y ahora les digo por qué. Porque, claro, al estar, ha sufrido mucha contaminación, porque estaba dentro de una urna que se quemó, que recibió, que la madera desprende, claro, CO2, CO14, C14, ¿no? El carbono 14, y también le impregna a la tela que hay ahí guardada, ¿no? Entonces, el propio inventor descarta eso, ¿no? Entonces, pero este investigador que les digo, él analizó un hilito del centro, y él y otras investigadoras saben que el lino tiene una cubierta, la parte exterior, una vainilla, ¿no? Entonces, si esa vainilla solo permanece, solo sigue estando a partir de la Edad Media, del siglo XII. Todo lo que haya antes ya no tiene vainilla. O sea, el tiempo de permanecer de esa sustancia del lino ahí en las fibrillas es hasta el siglo XIII. Y la zona que él analizó del centro no tiene vainilla. No tiene vainilla. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso del siglo XIII-XIV, del carbono, que no era válido, ¿eh? ¿Alguna cosa más? Esto va para Monseñor. ¿Cuál de los 4 evangelistas habla mejor de Jesucristo? Bueno, es una pregunta interesante,
porque son Mateo, Marcos, Lucas, se le llama los evangelios de los sinópticos porque parten de un documento que se llama premarcano que da base a Marcos. Marcos es el más antiguo y Lucas y Mateo van copiando, diríamos, de Marcos y añadiendo de su cosecha. Después Juan, que es el evangelio último, escrito sobre el año 90, sobre el año 100, es el más teológico. Así que depende, para leer realmente y llegar a lo que fue la cuestión más histórica de Jesús, que viene un poco como explicado de la pasión de Jesús, sería muy interesante Marcos, porque está escrito el más antiguo y sobre un documento que se llama un documento premarcano. Un documento premarcano que evidentemente no existe, sino que se ha hecho una reconstrucción los exegetas. Sin embargo, bueno, a la hora de decir, es un poco para acercarnos a la pasión, porque nos acerca más a las cuestiones más históricas, pero también para disfrutar en lo que fue el significado de la pasión, porque aquí hemos visto las cuestiones históricas de Jesús. Las cuestiones históricas de Jesús que nos transmiten los evangelios, que la sábana santa nos explica qué pudo ser de Jesús, pero no nos hablan del Jesús divino. Aquí estamos en el tema del Jesús histórico. Y la sábana santa es para el Jesús histórico, que pudo ser perfectamente el varón de la sábana santa, pudo ser perfectamente Jesús por la cuestión de la flagelación, por la cuestión de la corona de espinas, el lanzazo, etc. Pero no nos habla de Dios. Juan es el más teológico y el más sofisticado y ya nos habla de la divinidad de Jesucristo, hasta el punto de que, así como hemos visto ese Cristo de Miñarro absolutamente ensangrentado, si tú quieres hacer un Cristo joánico, tienes que hacer un Cristo casi resucitado en la cruz. Porque era tal la violencia que era para los cristianos saber que su fundador había muerto en la cruz, por eso no es una invención, lo de Jesús muerto en la cruz. Lo de Jesús muerto en la cruz no es una invención, porque admitir los cristianos que su fundador había muerto de la forma más vil de los esclavos, de la peor forma que se podía morir, admitir que era su fundador, casi se les hacía violencia. Y ya Juan, que es posterior, que es de los últimos, lo que hace es casi, al elevarlo en la cruz, lo está resucitando. Es uno de los motivos, de los argumentos de los exegetas para decir que la pasión y muerte del Señor fue histórica, porque si no, sus seguidores, ¿cómo defenderlo cuando era indefendible? Y Juan ya, que es más tarde, de Marcos, ya no puede con ello. Y Juan dice, el crucificado es el resucitado. Y ya es un Cristo elevado en la cruz, pero casi elevado en la resurrección. Entonces, no es por no significarme por uno, pero para acercarnos a un relato más fresco, Marcos. Sin embargo, para acercarnos a un Jesús Cristo, que decimos que era un Jesucristo, Jesús el Cristo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy complicado de entender. O sea, no creamos que el acceso a los Evangelios que hay que hacer día a día para nuestra reflexión, para nuestra meditación, para nuestra oración, pero el comprender los evangelios en su contexto histórico, a qué obedecen esos párrafos y demás, son un poco complicados. Pero yo animo a leerlo, animo a leerlo. Marcos, el más sencillo, el más cercano a los hechos históricos, tiene un relato premarcano, según los exegetas, aunque los exegetas van dando vueltas. O sea, es decir, que no hay un discurso histórico, o sea, un discurso lineal. Los exegetas ahora dicen esto puede ser y de aquí a 20 años encuentran otros métodos y dicen esto fue lo contrario. Pero Marcos, para acercarnos a Jesús, el mejor. Y Juan, ya para ese Jesús el Cristo. ¿Alguna pregunta más? Venga, la última. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarle a Francisco. A mí me encanta, sobre todo, los detalles científicos, ¿no? Porque si de alguna manera los hechos históricos nos pueden llevar a comprender y a entender ciertas cosas y a darle que tiene su veracidad, es cuando el científico no puede poner una explicación
cuando uno pues, puede llegar a pensar de dónde vienen ciertas cosas, ¿no? Uno se lo pregunta. Entonces, quería preguntarle, ¿existe a día de hoy, según los estudios que se le han hecho a la sábana santa, alguna explicación que diga cómo, por qué y de qué manera pudo quedar impresa esa imagen en la sábana? Sí que hay estudios. El grupo STURP americano, que con 33 científicos estuvieron desde 1978 y hasta hasta el 88 estudiando la sábana santa, teniendo acceso directo allí en Turín a la sábana, o sea, sacando pruebas directamente allí sobre la sábana, no solo fotografías y tal, sino con todo tipo de instrumentos. Al final, en cuanto a cómo se formó, que sería una de las charlas que decimos que faltan, ¿no? Una sería una de las charlas, otra charla sería pues digamos, la validación, las pruebas de la autenticidad de la sábana santa. ¿Qué pruebas hay que autentifiquen que no es una invención de la Edad Media o del otro, de todas estas cosas, ¿no? Y la otra es, pues, efectivamente, cómo se formó, ¿no? Entonces, estos investigadores de la NASA, que te digo, pues al final llegan a la conclusión de que no puede explicarse de forma humana cómo se formó la sábana santa. Recurre a decir que en un determinado momento del cuerpo salió una energía que traspasó la sábana y dejó la impronta. ¿Eso que está diciendo? ¿De qué está hablando? De la resurrección. Ya está hablando de Dios, pero lo más que han dicho es de cómo se formó, porque hay muchas teorías de cómo se formó, pero después todos los científicos y tal ven, no es posible por esto, no es posible por esto, pero lo único que dicen ese grupo de estudios americanos es eso, ¿no? Que fue en un determinado momento salió una energía que formó la imagen, ¿no? Y fíjate que cómo estarían los lienzos, cómo quedaron después los lienzos de la resurrección, después de la resurrección, que atravesó Jesús y dejó la forma, la imagen que hemos visto, y los lienzos así aplastados. ¿Cómo estarían los lienzos? Que cuando llegó el día de la resurrección, San Pedro y San Juan entraron y vieron los lienzos como estaban, que estaban aplanados, allanados, desinflados. Se ha ido el cuerpo que había dentro. Y en ese momento, dice el Evangelio, vio y creyó Juan. Dice, es que, vamos a ver, aquí esto está igual que yo lo dejé enlazado con las cosas y todo en su sitio, menos el cuerpo de dentro. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, vio y creyó.